Bien, una vez que establecimos el circuito equivalente del transformador, vamos a analizar el diagrama fasorial del transformador. Esto nos va a permitir entender el comportamiento del transformador para carga inductiva, capacitiva y resistiva, es decir, un factor de potencia atrasado, adelantado y unitario. Entonces analicemos acá el circuito equivalente del transformador referido a su lado secundario. Veamos por qué estamos refiriéndolo al lado secundario, porque queremos analizar las cargas que se conectan al lado secundario. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el voltaje primario a partir de la ley de Kirchhoff. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues básicamente acá en este punto de la rama de excitación aparece el voltaje primario partido entre A, que es entre la relación de transformación, y entonces nuestro circuito equivalente nos quedaría de esta forma. Para encontrar el voltaje primario referido al lado secundario. Entonces, si aplicamos acá ley de tensiones de Kirchhoff, decimos que el voltaje primario partido de la relación de transformación va a ser igual a mi corriente IS por la resistencia equivalente más la reactancia inductiva equivalente más el voltaje del secundario. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación de acá? Básicamente nos dice que va a existir una caída de tensión que va a depender de la carga que conectemos al lado secundario. Y esta ecuación de acá es una ecuación fasorial, es decir, como que si fueran fasores. Vamos a sumar estos términos como si fueran vectores. Sabemos que un vector tiene un módulo, tiene un ángulo. De igual forma, vamos a ocupar esta ecuación para explicar el diagrama fasorial del transformador. Entonces partimos de la ecuación para encontrar el voltaje primario referido al lado secundario y tenemos el primer diagrama fasorial considerando una carga con factor de potencia en atraso o inductiva. Suponiendo que la carga tiene un ángulo θ, vamos a suponer que el voltaje secundario es nuestra referencia de 0 grados, donde de ahí se van a dibujar los demás fasores. Podemos ver entonces que efectivamente vamos a representar la corriente IS del secundario como retrasada a un ángulo θ. Ahora, el valor de la corriente del secundario por la resistencia equivalente están en fase con la corriente del secundario. Esta caída de tensión está en fase con la corriente IS. Entonces se dibuja con ese mismo ángulo. Y luego tenemos que la tensión en la reactancia inductiva equivalente está, en este caso, tiene un ángulo de 90 grados, respecto a la corriente IS secundaria. Entonces por eso es que se traza con 90 grados respecto del secundario. Y finalmente se traza el vector correspondiente que iría desde este punto hasta acá y que representa el voltaje en el primario. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para entenderlo mejor. Es decir, es como que si de este mismo punto tenemos la referencia, que es nuestro voltaje secundario, se dibujaran en este mismo punto la corriente IS, por ejemplo. Luego se dibujara, para que aquí lo podamos ver, la R equivalente por IS. Luego de este punto en 90 grados se dibujara JXE y S. Entonces lo que se está haciendo es que se mueven desde el origen, hasta colocarlo según la ecuación que nos dice que tendríamos que añadir después el vector IS. Lo movemos, luego movemos también este de acá, se mueve en esta dirección porque estamos siguiendo esta sumatoria fasorial de acá. Entonces le estamos sumando al vector voltaje secundario estas caídas, la de R equivalente y la de JX equivalente.
Entonces por eso es que se van sumando, como podemos ver acá en el gráfico, hasta finalmente trazar el vector correspondiente que iría desde aquí, desde el principio, hasta acá al final. Entonces esto es lo que representa el voltaje en el secundario. Entonces finalmente se construye acá el diagrama fasorial para una carga con un factor de potencia en atraso. Entonces esto, ¿qué es lo que nos indica? Que el voltaje en el secundario va a ser ligeramente, o va a ser menor al voltaje en el primario. Entonces esto que nos indica que la caída de tensión respecto al ganado primario es considerable, y se dice por tanto que el transformador tiene una regulación mayor a 0. Ya vamos a ver, estoy explicando primeramente el diagrama fasorial para que tengamos más fácil la regulación de tensión. Entonces vemos que con una carga en atraso, el voltaje secundario obviamente siempre va a ser menor al voltaje primario. Ahora, ¿qué pasa con un factor de potencia unitario? En este caso, el voltaje S secundario es la referencia, la corriente IS está en fase con el voltaje secundario, la caída resistiva también está en fase. Vemos que la caída en la reactancia inductiva está desfasada a 90 grados, y finalmente trazamos nuestro fasor correspondiente al voltaje primario, y aquí podemos observar que igualmente aquí el voltaje secundario sigue siendo ligeramente un poco mayor que en una carga en atraso, pero siempre inferior al voltaje primario, es decir, tenemos siempre una regulación de voltaje positiva. Pero cuando finalmente se aplica un factor de potencia en adelante, es decir, IS tiene un ángulo, forma un ángulo θ en adelanto respecto a este fasor, y si una vez venimos acá y representamos mediante esta construcción fasorial el voltaje en el primario, vemos que de hecho tiene un voltaje, el primario, un voltaje menor al secundario, y es lo que se conoce como una regulación negativa. Entonces vemos que cuando tenemos un factor de potencia en adelante o capacitivo, el voltaje en el secundario va a ser ligeramente mayor al voltaje en el primario. Entonces, así como llegamos al concepto de regulación de tensión, nos dice que expresa la comparación del voltaje de salida de un transformador en vacío respecto al voltaje de salida a plena carga. Es decir, en términos prácticos se refiere a la capacidad del transformador a mantener un voltaje constante a su salida, aun cuando existan variaciones en la carga que está conectada a la misma. Entonces, dependiendo del tipo de carga que se está conectando, vamos a tener cierta caída de tensión. Y la fórmula para encontrar esa regulación es el voltaje secundario sin carga menos el voltaje secundario con carga partido del voltaje secundario full load o con carga. Y aquí en términos del circuito equivalente referido al lado secundario. Entonces eso es lo que expresa la regulación de tensión, ¿no? Esa capacidad del transformador a mantener un voltaje constante a su salida. Finalmente tenemos el concepto de eficiencia. Para encontrar la eficiencia de un transformador hay que considerar sus pérdidas a la salida, que sumadas a la potencia de salida proporcionan la potencia de entrada, o podemos reconstruir la potencia de entrada. Entonces podemos ver acá este esquema de flujo donde tenemos una potencia de entrada inicialmente. Tenemos en el primario las pérdidas en el cobre, en el núcleo las pérdidas por histeresis, las pérdidas por el hierro. Igualmente en el lado secundario tenemos las pérdidas por cobre, y finalmente tenemos una potencia de salida que es menor a la potencia de entrada. Entonces la eficiencia se puede calcular como la potencia, en este caso de salida, entre la potencia de entrada, y la potencia de entrada no es más que sumar las pérdidas a la potencia de salida multiplicado por 100.
Pero como hemos dicho, los transformadores son las máquinas más eficientes que hay, hablando en términos energéticos. Por lo tanto, sus eficiencias andan por encima del 95% en transformadores bien diseñados. Incluso llegan a eficiencias del 99% en transformadores de potencia.